Hoy, en esta llanura, el ejército más grande que el mundo ha visto dejará de existir. En un solo día. Tú no lo sabes. Pero tu posición ya fue decidida. Un escriba te toca el hombro. Te mueve a la derecha. 40. No 41. La tablilla cambia. Tu lugar anterior desaparece. El sonido del estilete es leve. La consecuencia no. Cuando todo empiece, la diferencia entre una fila y otra será la diferencia entre vivir lo suficiente para recordar o no figurar nunca más en el registro. Y lo que ocurrirá después no será recordado como una batalla. Será recordado como otra cosa, algo que los vencedores necesitarán nombrar de otra manera. No eres nombre, eres inventario, enumerado, catalogado, clasificado, y miles están siendo ajustados al mismo tiempo. Cada decisión que tomaron sobre ti fue registrada en algún pergamino que viaja en los carros del ejército. Tu nombre está en ese pergamino. En algún lugar del sistema que mueve este ejército desde Susa hasta este llano, hay constancia de que tú estás aquí. Esta mañana el agua de la ración tenía un sabor diferente, no menos cantidad, solo distinto, de fuente distinta. Nadie lo mencionó, pero lo notaste. Y esta noche algo pasará. Hay una calidad diferente en el aire del campamento, en cómo se mueven los oficiales, en la manera en que los comandantes se reúnen cerca del centro y luego se dispersan sin mirar a nadie directamente. En años, esto será registrado en tablas. Este día, esta posición cerca del río Asopo. Escritores que no han nacido todavía escribirán sobre esto, pero no escribirán tu nombre. Escribirán números, decenas de miles sumados en un total sin precedente. Y en esos números estarás tú, sin nombre, solo parte del total. El escriba termina su conteo. Hace un gesto y sus dos ayudantes llevan las tablillas de regreso al área de administración, donde los documentos son copiados, archivados, enviados por cadena de mensajeros a archivos que reproducen el estado del ejército en pergaminos que el gran rey puede ver desde su trono en Susa. Aunque el gran rey ya no está aquí, se fue después del invierno. Dejó al general Mardonios, dejó el ejército, dejó el objetivo que aún no se ha completado. Tú te quedaste, no porque lo eligieras, sino porque alguien en la cadena de clasificación decidió que tu utilidad era mayor aquí. Esa decisión también está registrada en algún pergamino. El sol sigue subiendo sobre el llano de Plataea. Los quitaron al sur, oscuros y empinados, y allí, en las laderas los griegos, llevando semanas en esas posiciones, mirando hacia abajo hacia el campamento como se mira hacia algo que no entiendes del todo pero que sabes que está ahí. Un ejército así no cae fácilmente, no por una mala decisión menor, no por un retraso en suministros, cae cuando el sistema que lo sostiene pierde coherencia. Lo has visto antes, en pequeño. Retrasos, errores, correcciones. Pero esta vez no es un ajuste, es algo que no podrá corregirse. El sonido del campamento a esta hora es un murmullo constante, el clangor ocasional de metal, el relincho de caballos, el humo de cientos de fogatas mezclándose en el aire quieto. Te mueves hacia el área donde tu decena prepara el desayuno. Pan de ayer, ya enfriado. Aceitunas del barril compartido. El queso que viene del norte, de alguna ciudad griega que eligió la prudencia antes que la resistencia. Uno de los hombres, el más joven, el que llegó hace 4 meses para reemplazar a alguien que murió de fiebre, mira las colinas del sur con expresión de quien ve algo por primera vez y no sabe si debe mencionarlo. No lo menciona. Te mira un segundo, como si quisiera confirmar que tú también lo estás viendo. No dice nada, pero en ese silencio compartido hay una pregunta que ninguno formula: si mañana seguirá existiendo esta misma formación. En un ejército así, lo que tú ves no cambia nada, a menos que alguien más alto decida que sí. El agua que bebiste esta mañana vino de fuente diferente porque hace 3 días los jinetes persas destruyeron la fuente de Gargafia. No lo viste. Lo escuchaste a través del mecanismo habitual de rumor que, en los ejércitos, circula casi tan eficientemente como los canales oficiales. La fuente era de donde los griegos en las laderas sacaban su agua. Los jinetes la bloquearon con piedras. Corrompieron el agua. El informe fue entregado a los oficiales. Fue registrado como éxito táctico, archivado en la categoría de presión sobre posiciones enemigas. Lo que no fue previsto completamente es que esa fuente era también una de las secundarias del ejército persa. El ajuste logístico tiene costo. La logística se reorganiza. El agua llega de más lejos, en más recipientes, por más hombres que ahora tienen menos tiempo para otras funciones.
El llano entre los dos ejércitos a esta hora está quieto. No hay caballería en movimiento. No hay línea de arqueros avanzando y retirando. Solo el espacio de tierra seca entre el campamento persa junto al Asopo y las laderas donde los griegos esperan. Lleváis semanas mirándoos sin que nadie ataque completamente. Los griegos no bajan al llano. La caballería persa presiona sus flancos, pero no puede quebrar la posición en las alturas. Los arqueros alcanzan sus líneas, pero no con fuerza suficiente para forzar retirada. Posición de estancamiento. Ambos ejércitos esperando que el otro cometa el error de actuar en terreno desfavorable. Hay un oficial en tu unidad que lleva 20 años en campañas del imperio, cara marcada por el sol de docenas de climas. Esta mañana, mientras distribuía raciones, dijo algo tan bajo que solo los 4 más cercanos lo oyeron. Dijo: cuando un ejército de este tamaño empieza a moverse de noche, no es porque haya elegido el momento, es porque el momento lo eligió a él. Nadie respondió. No era el tipo de declaración que espera respuesta, era el tipo que un hombre deja caer y luego sigue con lo que estaba haciendo. El ejército persa es suma de partes: medos, bactrianos, sacas, indios, etíopes, unidades de Egipto, de Lidia, de todas las partes del imperio más grande que el mundo haya conocido. Cada parte con sus propias armas, su lengua, su oficial que responde a un oficial más alto que responde a otro más alto, hasta llegar a Mardonios. La fuerza de este sistema es que puede reunir más hombres que ningún otro poder. La debilidad, de la que no se habla en voz alta pero que aparece en los informes de los administradores honestos, es la coordinación. Los griegos que enfrentáis tienen problema diferente. Son alianza de ciudades que normalmente se odian. Sus ejércitos son más pequeños. Pero dentro de cada unidad, la cohesión es de tipo que no existe fácilmente en ejércitos de partes diversas. El espartano que combate en las laderas ha pasado 30 años aprendiendo a ser pieza de formación, no individuo con lanza, pieza, intercambiable, predecible, entrenada para responder a señales específicas de manera específica. No sabes qué registro llevan los espartanos, pero hay algo en cómo se mueven en las laderas, incluso desde la distancia, que sugiere un tipo diferente de orden. No el orden de la administración imperial, el orden de algo que se ha comprimido hasta volverse casi mecánico. La tarde que el oficial veterano hizo su comentario, llegó una orden. Por canales habituales, descendiendo desde el Estado Mayor hasta los suboficiales y los soldados, era sobre posiciones nocturnas. Pero había un detalle, una frase al final, que debíais estar preparados para movimiento antes del amanecer. Antes del amanecer. No al amanecer, antes. Nadie comentó la diferencia, pero todos la notaron. El campamento de noche es diferente al campamento de día. En la textura del sonido, en la densidad del silencio entre los ruidos. En esas pausas puedes escuchar cosas que de día quedan enterradas bajo el volumen general. Esta noche, en una de esas pausas, escuchas voces de oficiales más altos que los tuyos cerca del área de mando. No palabras claras, pero el tono de urgencia es inconfundible. Cuando algo que se esperaba no llegó en el tiempo previsto o llegó diferente de cómo fue planeado. Los soldados aprenden a interpretar los tonos de sus superiores con precisión que no requiere palabras. Esta conversación dice que hay que cambiar algo. Minutos después, tu oficial aparece con esa manera específica de moverse que tienen los militares cuando transmiten orden urgente sin mostrar urgencia. Moverse. Ahora, hacia posición diferente de la que ocupabas. Hacia el norte ligeramente, alejándose del cruce del Asopo. No se explica por qué. Las órdenes de movimiento nocturno no vienen con explicaciones, solo con dirección y ritmo de marcha. Tomas tu equipo, te unes al movimiento de tu unidad, que se incorpora a las unidades adyacentes, que fluyen hacia el movimiento mayor de hombres moviéndose en la oscuridad. Y es en ese momento cuando entiendes lo que el oficial veterano sabía desde esta mañana, que si el ejército se mueve de noche, algo ha cambiado en el cálculo de los generales. Algo que tenía que pasar no pasó, o algo que no tenía que pasar no pasó, o algo que no tenía que pasar está pasando. Y en ese espacio entre lo planeado y lo real está lo que ningún sistema puede catalogar completamente. Los griegos también se movieron. Eso es lo que llega a los niveles de tropa a través del mecanismo de rumor. Los griegos se movieron de noche. Sus posiciones en las laderas cambiaron. El ala espartana se desplazó. Las unidades atenienses también. Y en el movimiento nocturno, que es difícil de coordinar incluso con ejércitos de un solo idioma, algo salió diferente de lo planeado.
Los espartanos quedaron en posición aislada, separados del grueso griego por un espacio mayor del previsto. Y Mardonios lo vio. Sus observadores lo reportaron. El reporte ascendió por la cadena de mando con la valoración que los generales esperan: oportunidad táctica. El ala más fuerte del ejército griego, la que más podrían temer, expuesta, separada de sus refuerzos. La decisión fue tomada, con rapidez, con decisión. Mardonios ordenó avanzar contra los espartanos antes de que los atenienses pudieran reunirse con ellos. Lo que no está en los registros, porque este tipo de cosas rara vez lo están, es si alguien en el Estado Mayor expresó dudas. Si alguien calculó que los espartanos aislados seguían siendo espartanos. La orden llegó a tu nivel antes del amanecer completo. La luz era todavía ese gris azulado específico de antes de que el sol aparezca, pero después de que la oscuridad total se ha retirado. Avanzar. Toda la formación. Hacia las posiciones espartanas. El sonido de 30.000 pares de pies moviéndose juntos es algo que no puede ser completamente catalogado, aunque ha sido observado en todos los ejércitos de todos los tiempos. La llanura de Plataea a esta hora está cubierta de polvo levantado por el movimiento de decenas de miles de hombres y animales. El sol, apareciendo sobre las colinas orientales, proyecta luz que convierte el polvo en algo casi dorado. El río Asopo a la espalda. Las posiciones espartanas al sur. Los arqueros comenzaron primero. La lluvia de flechas cayó sobre los escudos espartanos con ritmo constante. Esperabas que retrocedieran. Esperabas que buscaran altura, cobertura, distancia. No lo hicieron. Se quedaron inmóviles, escudos juntos, cabezas bajas, sin responder. Las flechas seguían cayendo. Hombres caían. La línea no se movía. Minutos que no encajan en ninguna categoría táctica. Y entonces entendiste algo que ningún informe puede describir. No estaban esperando el momento correcto. Estaban esperando la señal que los autoriza a dejar de contenerse. Cuando avanzaron, no fue impulso, fue decisión. Y esa diferencia cambia todo. La falange espartana avanzando no es espectacular en el sentido del teatro. Es lo opuesto, es ausencia de emoción visible, es pared que camina, escudos juntos, lanzas al frente, ritmo marcado. El sonido de sus pies sobre la tierra seca es regular, casi como metrónomo. No corren, no gritan, caminan con una precisión que solo produce el tipo de entrenamiento que los espartanos llevan generaciones perfeccionando. Las flechas persas seguían llegando. Algunas encontraban espacio entre escudos y causaban baja. Pero la línea no se detenía, no se quebraba. Cuando un hombre caía, el espacio era cerrado. El ritmo continuaba. Mardonios estaba en su caballo blanco, visible, reconocible, al frente de su guardia personal, luchando, no observando desde posición segura, luchando. Eso estará en los registros, como muestra de valentía, como liderazgo, por ejemplo. Lo que los registros tendrán más dificultad para capturar es lo que pasó cuando Mardonios cayó. No fue anuncio. No hubo momento en que un heraldo proclamara que el general había muerto. El caballo blanco simplemente ya no tenía jinete, y los hombres que podían verlo lo vieron, y los que no podían verlo directamente lo supieron por el cambio en los hombres que sí podían. La información de que el general ha muerto viaja de manera diferente a otras informaciones, no a través de cadenas de mando ni de escribas, a través de algo más primitivo que el sistema, a través de los ojos de los hombres que están cerca y la expresión que toman esos ojos. Por primera vez desde que comenzó la campaña, la formación duda. No todos al mismo tiempo, pero suficiente. Y en un ejército de este tamaño, una duda que se replica es más peligrosa que cualquier lanza. Un ejército es sistema, lo sabes. Has visto cómo funciona desde adentro durante 2 años. Los sistemas tienen algo que las personas individuales no tienen: capacidad de continuar después de perder un componente. Un escriba muere, otro toma sus tablillas, un oficial cae, otro asume el mando. Pero hay pérdidas que el sistema no está diseñado para absorber. Pérdidas que no son de componentes sino del principio organizador que mantiene los componentes en relación coherente entre sí. Mardonios no era solo general, era el punto al que convergía el sistema. El lugar desde donde las órdenes tenían autoridad final. La persona cuya decisión resolvía cuando las otras capas del sistema producían soluciones contradictorias. Sin ese punto, el sistema sigue teniendo sus partes. Los arqueros siguen teniendo flechas, los jinetes siguen teniendo caballos, pero la coordinación entre esas partes que convertía partes separadas en ejército empieza a fracturarse.
no inmediatamente. Los hombres bien entrenados no colapsan en el instante en que su general muere. Tienen protocolos, tienen la inercia del movimiento que ya estaba en curso. Pero la inercia tiene límite. El flanco derecho persa empezó a retroceder, no en derrota manifiesta, en retirada táctica, hacia el campamento, hacia las paredes que Mardonios había construido para proteger los suministros, los no combatientes, el campamento, las paredes de madera, el espacio dentro del cual está todo lo que el ejército necesita para existir, las tiendas, los suministros, los animales, los carros, los archivos, los pergaminos con los registros de todos los hombres enumerados y catalogados y clasificados en la gran contabilidad del imperio. Artabazos se fue. El segundo en mando tomó las unidades bajo su mando directo, aproximadamente 40.000 hombres, y se dirigió hacia el norte antes de que la batalla fuera decidida, antes de que las paredes del campamento fueran forzadas. Algunos lo llamarán cobardía. La diferencia entre esas clasificaciones depende del resultado final y de quién escribe el informe. 40.000 hombres es suficiente para que alguien regrese a Persia y reporte al rey de reyes, para que haya continuidad administrativa del ejército incluso después de lo que está pasando aquí, y los pergaminos que Artabazos lleva en sus carros llegarán a Susa y entrarán en los archivos imperiales. Los pergaminos que están dentro de las paredes de este campamento tienen diferente destino. La primera pared cae con un sonido seco. No es estruendo heroico, es madera que cede. Durante semanas parecía límite, ahora es apertura. Desde dentro ves cómo el polvo se levanta donde la estructura se rompe, y en ese instante entiendes que el campamento ya no es refugio, es encierro. Los que están cerca del punto de ruptura intentan retroceder, pero no hay espacio. Las tiendas se convierten en laberinto, los carros bloquean las salidas, los animales corren y derriban a los hombres, algunos intentan formar línea, no hay línea. Algunos buscan oficiales, los oficiales ya no controlan nada. La salida más cercana se llena de cuerpos antes de que alguien logre cruzarla, y entiendes que esto ya no es batalla, es eliminación. No buscan victoria, buscan que no quede nada que pueda reorganizarse mañana, y los ejércitos, como todos los sistemas, funcionan parcialmente sobre expectativas, sobre lo que los que participan creen que es posible, sobre si existe todavía la posibilidad de que el resultado sea diferente. Cuando esa posibilidad desaparece de la percepción colectiva, lo que sigue no es combate. Es algo que los registros llamarán de maneras diferentes, pero que, en esencia, es el final del sistema. Los números que se escribirán después sobre esto no serán precisos. Los escribas que los produzcan no estuvieron aquí. Trabajarán a partir de relatos de sobrevivientes, estimaciones, lógica de lo que se sabe sobre el tamaño inicial del ejército y el número de los que regresaron. Dirán que sobrevivieron pocos miles, que de los que no huyeron con Artabazos, de los que estaban dentro de las paredes o en el campo cuando cayeron, la gran mayoría no sobrevivió. Los números exactos son materia de debate que continuará en los escritos de personas que no han nacido todavía. Las fuentes serán analizadas. Habrá consenso en algunos puntos y desacuerdo en otros. Lo que no será cuestionado es la escala. La escala de lo que sucedió aquí fue diferente de lo que normalmente ocurre en las batallas de este periodo. Normalmente, cuando un ejército pierde, tiene oportunidad de retirarse, de preservar suficientes unidades como para que el sistema militar sobreviva aunque pierda el campo de batalla. Aquí no hubo esa oportunidad. Las paredes que iban a proteger se convirtieron en las paredes que atraparon, y el sistema que había funcionado desde Susa hasta Platea, que había cruzado el Helesponto y marchado por Tracia y Macedonia y Tesalia y Beocia, que había enumerado y catalogado y clasificado y reasignado y archivado a cientos de miles de hombres en años de campaña, ese sistema no sobrevivió el día. Después de la batalla, los griegos hicieron lo que los ejércitos hacen, contaron sus muertos, los enterraron, distribuyeron honores, disputaron, porque los aliados siempre disputan, quién combatió mejor y quién merece mayor parte de la gloria y del botín. El botín fue considerable. El campamento era de alguien que no esperaba perder. Había tiendas decoradas con telas de valor, muebles de plata, camellos, mujeres traídas como parte del tren logístico, y los carros con los archivos, los pergaminos con los registros. El general espartano Pausanias ordenó preparar 2 mesas, una a la manera griega, otra a la manera persa, con todos los manjares que los cocineros de Mardonios sabían preparar.
Mostró las 2 mesas a sus oficiales y dijo algo sobre la diferencia entre lo que el gran rey enviaba al campo de batalla y lo que los griegos enviaban. Esta historia se contará. Será repetida en los relatos de la batalla. Lo que no será incluido con igual énfasis es la lista de los que murieron dentro de las paredes, no porque los registros no existieran, sino porque los registros que existían, los pergaminos con los nombres y los números, se convirtieron en botín o ardieron o simplemente se perdieron en el caos, y los muertos dentro de esas paredes quedaron sin el tipo de registro que el imperio había construido sistemas elaborados para mantener. El imperio persa continuó. Jerjes siguió siendo gran rey durante años. Sus sucesores gobernaron durante generaciones. El imperio que había construido los mecanismos de registro y administración que pusieron ese ejército en campo siguió existiendo, siguió produciendo registros de sus operaciones, pero no volvió a enviar un ejército de esa escala a Grecia, no por falta de capacidad, sino porque el cálculo cambió. El costo de otra campaña así, con el resultado que tuvo la última, no era estratégicamente sostenible. Los griegos nunca supieron con certeza cuándo el imperio decidió definitivamente no volver a intentarlo. No hubo tratado formal en el periodo inmediato, solo la ausencia del ejército que esperaban que regresara y que no regresó. En los archivos imperiales, si existieran en forma accesible, probablemente habría documentos sobre este periodo, sobre las discusiones en la corte acerca de si volver a Grecia tenía sentido, sobre los informes de los generales que regresaron, sobre las estimaciones del costo de reposición de pérdidas. Esos documentos o no existen ya, o están en formas que el tiempo futuro no encontrará fácilmente. La parte de la historia de Platea que es historia persa está en gran medida perdida en el silencio de archivos que no sobrevivieron. Las ciudades griegas que habían colaborado con el imperio, las que habían abierto sus puertas y administrado sus territorios según instrucciones persas durante los meses de ocupación, enfrentaron consecuencias. Tebas, la ciudad más prominente de Beocia que había cooperado activamente con Mardonios, fue sancionada. Sus líderes fueron entregados o ejecutados. Los que habían servido en el ejército persa como aliados griegos quedaron del lado equivocado de la historia que se estaba escribiendo. En la historia que se consolidó después de Plataea, la colaboración fue clasificada como traición, como algo que requería consecuencia. Los registros persas que podrían haber documentado con precisión qué ciudades cooperaron y bajo qué grado de coacción no sobrevivieron en forma accesible. La historia que perduró fue escrita mayormente por los que querían ser vistos como haber estado del lado de los vencedores. Y en otras ciudades, en otras provincias del imperio que el ejército había atravesado en 2 años de marcha, hubo hombres cuyos nombres estaban en los pergaminos que ardieron o se dispersaron, familias que esperaron noticias que no llegaron de manera oficial, solo a través de los relatos fragmentarios de los que regresaron con artabazos o de mercaderes que habían estado cerca. Los pergaminos que habrían confirmado lo que esas familias sospechaban nunca llegaron. El llano de Plataea existe todavía. La geografía no cambia con la velocidad con que cambian los ejércitos y los imperios. El río Asopo sigue corriendo. Las laderas de los Quitaíron siguen siendo las laderas de los Quitaíron. Lo que no hay allí ahora es el campamento. Las paredes de madera que cayeron ese día se descompusieron o fueron usadas para otros propósitos. Las tiendas desaparecieron. Los pergaminos se dispersaron o ardieron. El suelo del campamento absorbió lo que no fue movido, como absorbe todo eventualmente. Los arqueólogos que buscarán en este suelo en siglos futuros encontrarán fragmentos, puntas de flecha, pedazos de metal, huesos, cosas que resisten el tiempo mejor que el pergamino o la madera. Podrán reconstruir algunas cosas, la escala aproximada del campamento, los tipos de armas, las posiciones relativas. No podrán reconstruir los nombres, solo a partir de las fuentes griegas que sobrevivieron, que registraron lo que los griegos quisieron registrar. Hay una paradoja en los grandes ejércitos del imperio persa que solo se vuelve visible cuando el ejército ha desaparecido. Mientras el ejército existe, genera registros, inventarios, listas de nombres y números y categorías y funciones. El imperio es, entre otras cosas, la institución más sofisticada para producir y mantener registros administrativos que el mundo hasta este punto haya visto. Pero esos registros dependen de la infraestructura que los produce, de los escribas que los escriben, de los carros que los transportan, de los archivos en Susa donde son copiados y preservados. Cuando la cadena se rompe, no se rompe ordenadamente.
Los carros son capturados o quemados. Los escribas mueren o huyen sin sus tablillas. Los pergaminos se dispersan o arden. Y los nombres que estaban en esos pergaminos, los miles y decenas de miles de nombres que el sistema había generado con tanta precisión, quedan sin el andamiaje que los sostenía. No desaparecen inmediatamente. Quedan en la memoria de los sobrevivientes, en los relatos que los que regresaron con artabazos llevarán a Persia, en las cartas que las familias enviaron a hombres que ya no pueden recibirlas, pero gradualmente, con el tiempo que convierte memoria en olvido y olvido en ausencia de cualquier rastro, los nombres se desvanecen. En los años después de Plataea, los griegos construyeron monumentos, estelas con los nombres de los muertos griegos, dedicaciones en Delfos y Olimpia. No hay monumento equivalente a los persas que murieron dentro de las paredes del campamento. No porque los persas no tuvieran registros, sino porque los registros persas de esta campaña están entre los que no sobrevivieron, los que quedaron en los carros capturados y en las tiendas quemadas y en los archivos que el fuego y el tiempo convirtieron en ausencia. Y hay algo específico en la asimetría de esa pérdida. El ejército que tenía el sistema más elaborado de registro del mundo antiguo es el que dejó menos rastro en los registros que el futuro podrá leer. Los muertos de Plataea en el lado persa son, en el registro que el futuro puede consultar, mayoritariamente números, estimaciones, totales, no personas individuales con nombres y ciudades de origen y familias que esperaron. Hay un escriba en esa contabilidad, el que te tocó el hombro esa mañana y te movió de columna. Sus tablillas están en el mismo lugar que los pergaminos con tu nombre. El ajuste que hizo en el registro, el pequeño cambio que determinó exactamente dónde estabas en la formación en el día que importó, ese ajuste está en ese mismo lugar. El sol de esta tarde cae sobre el llano de Plataea igual que cayó la mañana en que comenzó la batalla. La historia que se escribirá sobre este día mencionará nombres, Pausanias, Aristides, Mardonios, los nombres que el sistema griego preservó porque los griegos que sobrevivieron los preservaron. Los otros nombres, los que estaban en los pergaminos del campamento, los que el escriba anotó cuando te movió de columna, están en el lugar donde van los datos cuando el sistema que los contenía deja de existir, no en ningún lugar específico, solo fuera del registro, fuera del inventario, fuera de la lista que alguien en algún archivo podría consultar. El escriba que te movió de columna esa mañana registró con precisión dónde estarías, lo hizo correctamente. El sistema funcionó hasta el último momento. Lo que el sistema no pudo registrar fue su propio final. Tu nombre estaba en un pergamino. El pergamino estaba en un carro. El carro estaba dentro de las paredes. Cuando las paredes cayeron, el registro cayó con ellas. Lo que queda no es tu nombre. Es el número estimado, la cifra aproximada, el total redondeado, y la pregunta que ningún archivo sobreviviente puede responder. ¿Cuántos sistemas creen que preservan la memoria sin entender que también pueden desaparecer? Los sistemas que sobrevivieron continúan, registran, catalogan, clasifican, enumeran, siempre convencidos de que el registro es permanencia, hasta que no lo es. Toda estructura cree que es definitiva, hasta que descubre que también puede ser archivada, y los que vienen después siempre creen que esa vez será diferente,